¿Qué proteína recomiendo para el aumento de glúteo y pierna? En este caso me han hecho esta pregunta, pero me lo han hecho hasta más difícil. ¿Qué proteína recomiendo para glúteo y pierna sin aumentar abdomen? Así que en este video vamos a responder a esta pregunta. Primeramente te comento, estaré respondiendo a cuál proteína recomiendo para este objetivo, después veremos otras variantes importantes para el aumento de glúteo y pierna y por último vamos a ver cómo hacerlo sin aumentar tanto abdomen. Así que iniciemos con la pregunta principal. Para casi todos los objetivos yo recomendaría una proteína de suero de leche a una concentración del 80%. Es decir, una proteína WPC80 es una proteína muy neutra, no tiene tantos carbohidratos añadidos, te puede ayudar a llegar muy bien a tu requerimiento de proteínas, ya sea en un periodo de definición, de pérdida de grasa corporal o en un periodo de aumento de masa muscular. Y bueno, el aumentar glúteo y pierna sería un periodo de aumento de masa muscular, es lo que se busca. Así que esta proteína sería mi mejor opción, ya que con tus alimentos de origen animal, origen vegetal y tu suplementación con proteína en polvo puedes llegar muy bien a ese requerimiento de proteína. Aparte de ello, la proteína de suero de leche es una proteína muy buena, tiene un valor biológico elevado ya que su aminograma es muy completo, te da todos los aminoácidos necesarios para construir masa muscular. Por decirlo así, te ayuda a obtener esos ladrillos que necesitas en los músculos para ganar esa masa muscular. Como recomendación para el aumento de masa muscular se recomienda consumir para mujeres entre 1.4 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, para hombres de 1.6 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo en especial para una mujer, ya que comúnmente las mujeres buscan el aumento de glúteo y pierna. Vamos a ver el requerimiento de proteína de una mujer. El ejemplo es de una mujer de 55 kilogramos que por ende requiere entre 77 y 99 gramos de proteína durante todo el día. Si consume un scoop de proteína de suero de leche a una concentración del 80%, estaría consumiendo 24 gramos de proteína. Ya que el scoop pesa 30 gramos, pero es el 80% de proteína de ese scoop, entonces estaría cubriendo 24 gramos de proteína. Así que al final del tiempo, de esos 77 a 99 gramos ya solo le faltarían 53 a 75 gramos de proteína para cubrir con sus alimentos de origen animal y origen vegetal. Con esto hemos cubierto uno de los pilares fundamentales para el aumento de masa muscular, en este caso glúteo y pierna. Sin embargo, hay más pilares en cuestión de nutrición. Así que vamos a verlo. Otro pilar fundamental es generar un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que gastas durante el día. Durante el día gastas calorías en respirar, en que tu corazón lata, en las actividades que haces durante el día no asociadas al ejercicio, las que haces asociadas al ejercicio. También el efecto térmico de los alimentos te produce un gasto energético, etc. Todo eso hace que gastes calorías. Un ejemplo, una mujer podría estar gastando 1800 calorías. Para generar un superávit calórico debería consumir un poco más de esas 1800 calorías. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de cuántas calorías más. Pero ¿por qué se recomienda un superávit calórico? Bueno, porque el aumento de masa muscular es un proceso energéticamente costoso. Es decir, para que el cuerpo haga las adaptaciones y aumente masa muscular, se requieren muchas calorías para ese proceso. Y bueno, este superávit calórico no solo lo vamos a cubrir consumiendo no solo las proteínas, sino también los otros dos macronutrientes, carbohidratos y grasas. Y dentro de los otros pilares nutricionales sería consumir la cantidad suficiente de micronutrientes, vitaminas y minerales. Ahora pasemos al siguiente punto, el entrenamiento. Podría parecer lógico que deberíamos darle estímulo a nuestros glúteos y piernas para que aumenten de masa muscular, pero pues te lo vuelvo a recordar, se debe de hacer. Y bueno, hay que priorizar estos músculos. Hay algunos puntos que debemos de tomar en cuenta para hacerlo. Por ejemplo, después de 2 días de descanso, si tú descansas sábado y domingo, podrías trabajar glúteo y pierna el día lunes.
ya estarás descansado del entrenamiento desde el viernes, ya tus músculos van a estar descansados, el sistema nervioso central también, y por ende vas a tener mayor energía y tu sistema nervioso central va a ser más eficiente para entrenar duro estos músculos y darles un buen estímulo. Otro punto para priorizar sería darle un volumen de entrenamiento adecuado. Hay un volumen máximo y un volumen mínimo de entrenamiento para generar hipertrofia muscular. Si todo el cuerpo lo entrenamos a un volumen máximo o más allá del máximo, tu cuerpo no va a generar las adaptaciones para ganar masa muscular. Lo que va a hacer, tu cuerpo se va a ocupar más en recuperarse de ese desgaste muscular del sistema nervioso central que a ganar hipertrofia muscular en glúteo y pierna. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que nuestros músculos que no son prioritarios en este momento, brazos, pecho, espalda, pues los trabajemos a un volumen mínimo. Esto va a permitir que estos músculos se estimulen, que se mantengan. Y esto también va a permitir que el cuerpo no se centre en solo recuperarse. Y entonces a los músculos que son prioritarios, en este caso glúteo y pierna, lo que se va a hacer es darle un poco más de volumen de entrenamiento, tal vez el intermedio o el máximo, y entonces lo que se va a hacer es estimular a que estos músculos generen hipertrofia muscular. Lo que se busca es que el cuerpo genere esa hipertrofia, no que se esté preocupando por recuperarse de tanto entrenamiento o tanta fatiga que le metes a tus músculos. Ahora hablemos de ejercicios. Si bien es cierto que hay estudios que han demostrado que mediante electromiografías hay ciertos ejercicios que estimulan muy bien ciertos músculos, por ejemplo el hip thrust que estimula bastante bien los glúteos, eso no significa que solo le vas a dar estímulo a tus glúteos con este ejercicio, que es muy bueno. De hecho, la acción de los glúteos no se enfoca solo a hacer una retroversión de cadera, como es el caso de hacer un empuje de cadera para hacer un hip thrust. No, también el glúteo trabaja una anteversión de cadera y una abducción de cadera. Entonces deberíamos de darle estímulo a nuestros músculos glúteos con ejercicios que hagan estos movimientos. Entonces no solo vamos a trabajar hip thrust, sino también vamos a trabajar sentadillas, peso muerto, vamos a trabajar abducción en máquina, vamos a trabajar patadas para glúteo, etc. Y es lo mismo con los cuádriceps. Sabemos que con la sentadilla trabajamos excelente nuestros cuádriceps, con la prensa, pero no solo vamos a darle ese estímulo de flexión y extensión de cadera con estos ejercicios. También hay otros más que deberíamos de poner en nuestra rutina de ejercicios. Lo mismo pasa con nuestros isquiotibiales. Sabemos que dentro de los ejercicios más buenos que tenemos es el peso muerto, pero no solo le vamos a trabajar peso muerto para estimular estos músculos. Así que dentro de los ejercicios te recomiendo eso, que no solo te enfoques en el que has sabido que es el mejor de estos ejercicios, sino en darle distintos estímulos a tu cuerpo. Tal vez estos ejercicios que son muy buenos podrías dejarlos al principio de tu rutina cuando tienes más energía, pero sí darle estímulo a tus músculos con otros ejercicios. Ahora pasemos al último punto del video: cómo aumentar glúteo y pierna sin aumentar abdomen. Te comento, este punto se puede siempre y cuando seas alguien muy principiante, muy novato. Alguien que no haya generado las adaptaciones necesarias para el aumento de masa muscular, que apenas le estés dando estímulo a tus músculos, que apenas estés ingresando a la dieta, se puede. También se puede si eres un consumidor o consumidora de esteroides. Sin embargo, pues así como así no es tan fácil. De hecho, te comentaba que para aumentar masa muscular se requiere un superávit calórico y pues mientras el superávit calórico sea más elevado, más grasa corporal vas a ganar. Lo que se podría hacer es que el superávit calórico sea muy controlado y muy pequeño, es decir, aumentar las calorías a unas 200 o 300 calorías. En un periodo de aumento de masa muscular comúnmente se recomienda aumentar 500 calorías al día. Pero bueno, si eres como yo y te da miedo aumentar grasa corporal, entonces solo aumenta pocas calorías, de 200 a 300 calorías. Y bueno, lo que sí te comento es que el aumento de masa muscular es un periodo o un proceso muy lento. Así que si tú aumentas pocas calorías, lo que te recomiendo es tener un periodo de volumen bastante largo. Mínimo te recomendaría que llevaras este periodo de 6 meses hasta un año.
Con esto podrías generar hipertrofia muscular, es decir, mayor cantidad de músculo en tus muslos y en tus glúteos. Y bueno, por otro lado, lo que podría hacer es que no vas a aumentar tanto de grasa corporal, lo que en un periodo de definición será un poco más fácil eliminarlo. Mientras más grasa corporal ganemos en un periodo de volumen o de aumento de masa muscular, más difícil será eliminarlo en un periodo de definición. Entonces, puedes hacerlo controlado, es algo que te puede ayudar. Estos son los puntos de este video. Espero te haya servido, te haya ayudado, te haya orientado en algo, y si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones dándole a la campanita. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.